a hora da mensagem e que emocionante é ver os pais, as mães, os avós que amam a Jesus. Estou feliz por vocês estarem aqui. Louvado seja Deus por isso. Estamos muito contentes porque podemos sentir a presença do Espírito de Deus entre nós. Amém. Eu sei que há muitos que falam espanhol. Não sei se têm seu headset. Não? Hablarei espanhol então. Buscarei falar em espanhol. Eu quero fazer um devocional curto. Eu sei que o tempo já nos avança. E todos têm hambre. Alguém tem hambre aqui? Aqui não, verdade? Allá de acá para allá. E antes que pensarmos a estudar a palavra de Deus, em 10 minutos quero deixar esse devocional com vocês. Quero dizer que ao terminar a programação, todos, quantos? Todos estão invitados para comermos juntos acá. Há comida para todos e mais tá bem? Quero invitar a todos que querem após o mensagem. Vamos uma vez mais invocar a presença de Deus, uma oração. Vamos orar. Querido Deus, agora vamos abrir tu palavra. É o momento que o Espírito Santo usa para falar aos corações, para impressionar. Senhor Deus, pido que por sua graça e misericórdia pueda alcançar através desse devocional que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Quero invitar a vocês que abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 45. Vamos allá, Gênesis, capítulo 45. E vamos ler o versículo 7. Gênesis 45, 7. Diz assim: Deus me enviou adiante de vós. Está em português. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Sabe quem dijo essas palavras? Quem dijo essas palavras? José el Egipto. José dijo essas palavras depois que se hizo conhecer a seus irmãos que casi por 15 anos ou mais não los había mirado. Estes hermanos que lo había vendido a él por um preço muito baixo, que hizo uma maldade a sua vida casi imperdonável. E eu diria, se tivéssemos irmãos aqui como os irmãos de José, não sei quantos estariam listos para perdoná-los. Não sei, quizás se eu tinha esta capacidade de perdonar um irmão que quis quitar minha vida e não lo quitou porque quizás sua consciência disse: não quero a sangre inocente de meu irmão. Bueno, quizás vamos ganhar uma plata, um dinerito, um pouquinho de dinheiro com ele. E vendido para ser escravo a um pueblo malo. ¿Sabes qué es ser esclavo? No tenemos esclavos hoy, por decir, en el mundo, pero tenemos muchos esclavizados en el mundo por hábitos, por circunstancias y por hasta decisiones propias. El tema de esta mensaje es preparando el camino. Mi papá vino a los Estados Unidos en 1987, que está mi mamá también. 87. Yo tenía 5 años de edad. Y el plan era que
que después de 6 meses viniera toda la familia a Estados Unidos. Y yo iba a venir con 5 años de edad. ¿Y sabe cuántas veces ese pensamiento me ha remordido? ¿Sabes por qué? Porque uno cuando viene con 5 años de edad aprende a hablar inglés así. Piensa inglés, ¿verdad? El problema no es el inglés, quizás sería el portugués. ¿Sabe cuánto me ha costado la decisión de mi papá por ter regresado a Brasil y no quedado aquí? Me ha costado mucho. Sin hablar los papeles y eso. Preparando el camino. Mira que dijo José. Él dijo: Dios me envió adelante de vos. Yo estaba mirando los niños aquí, y esto fue un sueño no muy lejano. Fue un sueño de 3, 4 semanas, ¿verdad? Para atrás, algo mes atrás. Y el club se estableció. Y eso, hermanos, es preparar el camino. José dijo: Dios me envió adelante para preparar el camino. Semana que viene, por la gracia de Dios, estaré yendo a Brasil. Y hace los 18 años que yo no voy a Brasil. 18 años. Después que llegué, nunca más regresé. Y ahora Dios me está dando el privilegio de regresar. Y hablando con mi cuñada allá en Brasil por Skype, y ella dijo: oh, qué bueno, usted va a gustar porque hay muchos restaurantes veganos y hay mucha comida buena vegana aquí. Pero eso es algo que pasó ahora, como de unos 2 años para acá. Entonces yo le dije a ella: ¿miras por qué yo no he regresado todavía? Digo: porque usted esperó que yo preparara el camino para que usted viniera. Preparar el camino. Hermanos, ese es el concepto de los que conocen a Dios. Los que aman a Dios, los que aprenden de Dios a perdonar, preparan caminos, preparan veredas para que otros puedan pasar. Yo quiero llamar la atención de ustedes. El capítulo 44, cuando José habla, llama a su mordomo y dice, el versículo 1 y 2. Él da una orden a ese mordomo y dice: mira, mis hermanos ya quedaron con nosotros, ya quedó conmigo, yo di un banquete, una comida deliciosa, ya dormieron, tempranitos están cargando los burros, los animales, y pronto van a regresar a su casa. Hágame un favor, agarre el copo, taza, la taza, el vaso ese que yo he tomado vino con ellos, de plata. Agarra esto y ponga en la bolsa de ¿quién? Del más joven, del nuevo. ¿Por qué el nuevo? ¿Por qué? Más querido. Era el único hermano de sangre de papá y mamá. Era el único, no había otro. La mamá murió cuando el hijo nació, cuando Benjamin nació, la mamá murió. Y entonces dijo: agarra esto, ponga ahí y espera, queda mirar. Cuando estén lejos, ya vaya, búscalo y dice: si está, ¿dónde? Yo voy a empezar a buscar. Si la taza, el copo está aquí, el que yo encuentre el copo en la bolsa, ese tiene que regresar y ser esclavo. ¿Sabe qué la palabra de Dios me dice cuando yo leí eso? Que José todavía en su corazón no estaba listo para perdonar los hermanos. Benjamín no hizo parte de esta maldad que tomó de los demás, de tener engañado, querer matar, vender a José. Pero además, José quería salvar a Benjamín.
de la maldad de los hermanos. Quizás José creía que los hermanos todavía seguían siendo lo que era a 15 años atrás. ¿Ya has encontrado con alguien después de 15 años y crees que esta persona es igual? Te doy un ejemplo, una persona consagrada, una persona, y usted la encuentra y piensa que es igualita, está, no hay nada, se cambió, nada se cambió. Y ahí la persona te sorprende. ¿Por qué se cambia? Los años pasan, la vida pasa y las personas cambian. Pero Dios no cambia jamás. No cambia. Y él creía que fueran los mismos hermanos. Y entonces en su mente pensó, ¿sabe qué? Yo voy a agarrar a Benjamin, voy a encontrar el copo en su bolsa, le voy a regresar porque ese tiene que venir como esclavo. ¿Y qué dice aquí José? Y a los demás no tienen culpa. Si leemos el versículo 14, el versículo 3, diz assim: de manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles como seus jumentos. E tendo saído da cidade, não havendo distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os, lhe disse: por que pagasses mal com o bem? Não é este o copo em que bebeu o Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-lhes e falou essas palavras. Então responderam: por que diz isso, meu Senhor, tais palavras? Longe estás, teus servos, de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achais na bolsa, e ele fala do que havia acontecido antes, e o verso 9: aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então respondeu: seja conforme as vossas palavras. E olha aqui, presta atenção agora à ordem, preste atenção na ordem de José, e isso está em el versículo 10. Seja conforme as vossas palavras, aquele quem se achar será meu escravo, porém os demais serão o quê? Livres. Mira la idea de José. Benjamín tiene la taza. Eso es cierto. Benjamín va a regresar, va a estar conmigo, yo le voy a cuidar. No sé si mi papá está vivo. No sabía si los hermanos habían hablado mentira. ¿Cómo sabes eso, pastor? Porque cuando él se revela a sus hermanos, la primera pregunta que hace, ¿cuál es? ¿Está vivo mi papá? Y entonces aquí José quería librar a su hermano más chico y esquecer del pasado que lo atormentó por años. Que no regrese más o quedar con Benjamin. Pero te digo algo esta mañana: Dios tenía otros planes. Amén. ¿Tiene quizás Dios otros planes para tu vida? ¿Ha usted planificado algo con Dios y según la Biblia este es el correcto hacer? Pero quizás no es todo el correcto. Es que es difícil amar a los enemigos y es difícil perdonar a las personas que nos hacen mal. Hermanos, semana pasada alguien de una de mis iglesias me dijo, casi con lágrimas: pastor, no vas a creer, mi esposa logró perdonar su primo que había años que ellos no se hablaban, cristianos, dentro de la iglesia. ¿Cuántos años? Más de 15 años, no se hablaban, pero pudieron perdonar uno a los otros, y ahora estamos indo a su casa para celebrar una fiesta. ¿Cuán difícil es perdonar? ¿Sabe que a veces las personas que tienen cáncer y van a hacer tratamientos en clínicas naturales, ahí en México
un Señor que tiene un método muy interesante. Cuando la persona llega ahí, el primero que él hace es, tiene que repetir la ley de Dios, los 10 mandamientos, y tiene que perdonar a alguien que te hizo mal, preparando las feridas. Hay que perdonar. José no tenía ese plan. Pero te digo que los hermanos regresaron todos. Judá era la persona que era muy elocuente, dijo, jamás, no, si yo regreso sin Benjamín, mi papá va a morir. No, regresamos todos. Y yo puedo mirar la cena, todos saliendo felices, contentos. Habían comido con el hombre más alto del Egipto. Y ahora saliendo por la mañana, tenían su plata, su alimento. Muchos vienen a comprar alimento en Israel. Pero ¿cuántos tienen el privilegio de comer con el jefe del Egipto? ¿Cuántos? Pocos. Salieron contentos. Y ahora viene el carro de la policía, agarra a Benjamín y sale. Y ellos despacio, porque tenían que regresar todos, pero con burros, con comida, con eso, y no podían caminar rápido. Pero Benjamín ya iba lejano, solo miraba el polvo, la carruaje y el polvo, así, seguía. Y mira, el versículo 14, cuando Judá se presenta. Yo voy a leer en portugués. Si tienen en español, por favor, léanlo. Lea para que no pierda los detalles. Y cuando, estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 44. Y cuando llegó Judá com o seu irmão à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra. Quantos prostraram-se em terra? Mira, querido, la profecía del sueño se cumpliera a risca, así se habla en español. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Tengo nuevas para ustedes. ¿Sabes este libro que seguras aquí en su mano? Este libro se va a cumplir al pie de la letra. No te preocupes si es Hillary o Trump. No, not even worry about it. Don't worry about it. Esto, lo que está escrito aquí, según la profecía, se va a cumplir a los pies de la letra. Amén. Porque así es la palabra de Dios. Jamás regresará vacía sin antes cumplir su propósito. Y aquí estaban los hermanos, todos, José y los hermanos. El sueño, ¿acuerdan? El sueño. Ahí estaba el sheikh, no sé cómo se habla en español, y ahí los que se doblaban, la luna, las estrellas. Y ahí estaba el sueño. Y él dijo, delante de José, él dijo, ¿qué es esto que fizeste? José dijo a ele, que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Como dizem em espanhol? Tal homem como eu tem poder para adivinar. ¿Sabes por qué José habla así? ¿Sabes por qué? Porque cuando José tuvo los sueños que tuvo, los hermanos no creyeron. El papá no creyó. ¿Y qué pasó? Él dijo, quiero que ustedes tengan conocimiento que este hombre tiene poder para adivinar. Y él sigue diciendo, aquí más adelante, el versículo, vamos a leer el versículo 17, perdão, el 16. Então disse Judá, que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis
do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o pó. Irmãos, o tempo já se acabou e eu vou correr, pero mira que lindo, ele dijo, encontrou a iniquidade de tus siervos. El pecado que ellos habían cometido de su hermano José estava atormentando sus vidas, haviam traído muitos problemas a sus relacionamentos, a mentira que não havia falado a su papá todavía seguia ecoando em seus corações. E eles se apresentam, e ele, Judá, aquele que havia instigado o plot, como se chama isso? Aquele que havia planeado, instigado toda esta maldade. Agora ele mesmo se prostra e empieza a interceder por Benjamim. E ele intercede. E aqui em sua oração de confissão, menciona a José 2 vezes. O hermano que já não vive mais. O hermano já muerto. Imagínate, hermano, ele delante de los hermanos, escuchando o que ele estava falando acerca de ele mesmo, confessando, e às vezes dava uma pausa, e eles se falavam em sua língua, e você compreendia isso, porque ele compreendia esta língua. Imagina aqui quantas línguas tivemos escutando os dois, Maria e James, que cantaram. E a vezes eu los miro, James, su mamá, estamos falando e ele habla uma cosita, su mamá e outra, para que ela pueda compreender. Imagina, nosotros, yo hablando ahora español, el portugués español es similar, pero imagina, alguien hablando en inglés y usted habla español y alguien hablando español. ¿Sabe qué pasó? Otro día en la tienda, alguien estaba hablando mal de unos americanos ahí, blanquito. Pero no haga esto en Berlin, no haga esto en Cícero, porque ahí todos hablan español. No importa si es blonde, blue eyes, no importa, ¿verdad? No importa. Y la persona se dio cuenta, porque conocía español. Y así estaba José, escuchando los hermanos hablar, y él comprendía. Y hermanos, la parte más emocionante, el capítulo 45 y el versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou em alta voz, pedindo a todos que saíssem, fazer sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Não era plano dele perdoar os irmãos, não tinha esse plano. Mas o momento da confissão, em el momento de la confissão, o Espírito de Deus le impressionou o coração. Este Judá já não era o mesmo. Ele estava listo a dar sua própria vida para permitir que o hijito que amava, que o papá amava tanto, Benjamim, pudera ir livre. Estava listo. E o Espírito de Deus nesse momento entrou em seu coração. Ele já não podia mais. E ele clamou a todos que estavam com ele em la língua del Egipto: salgan de aqui, a seus servos. Os que estavam aí, os irmãos, não puderam compreender o que estava passando. Quizás temblaram nesse momento, nos vai cortar a cabeça de todos e já se vai acabar tudo isso. Todos sabiam. E José, sacando seus aparatos egípcios, seus vestuários, sua túnica, e começou a falar por primeira vez a língua que os irmãos hablavam. E mira que passou quando José se apresentou, que começou a chorar, e o versículo 4, perdão, e o versículo 12, e levantou-se a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José.
eu sou José. E olha a pergunta dele: vive ainda meu pai? Ele não sabia. Ele não sabia se os irmãos lhe haviam falado a verdade ou não. Você vive ainda meu pai, meu padre? E seus irmãos, e mira a reação. E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Parou de funcionar? Agora. E seus irmãos não o puderam, que coisa? Responder. Seus irmãos não puderam falar nada. Quedaram assim. Hermanos, a vezes temos outros planos. Pensamos preparar caminhos com planos egoístas, com planos políticos. Queremos preparar caminhos com ideias personais, egocêntricas, centralísticas em el yo y no a los demás. Pero te digo algo, Dios tiene otros planos para ti. El perdón es clave. Yo te quiero invitar en nombre de Jesús. Si hay alguien que tienes que perdonar, perdona. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? ¿Conoces el Padre Nuestro que estás? Santificado. Venga. Assim. Seja feita a sua vontade. Chegou nessa parte já ficou confuso, né? E a última parte. Perdona. Perdona nuestras deudas, assim como nosotros perdonamos. Mira, se usted está listo para hablar el Padre Nuestro delante de Dios, eso no es una confesión, eso es una declaración de su propio juicio. ¿Sabes por qué? Perdona mi deuda, Pastor Elton. Señor, perdona mi deuda, igualito yo perdono la deuda de los demás. Ahí Dios me mira y dice, ok, ¿cuánto? Pregunta el ángel, ¿cuánto ha perdonado? Pastor Elton, 25%. Ok, 25% podemos perdonar. ¿Has perdonado 100%? ¿Has perdonado? Mira, te voy a decir, el perdón no viene de ti, es por eso que no puedes perdonar. El perdón es una dádiva de Dios. Tienes que buscar de Dios, tienes que consagrar su vida para que Dios te dé el poder para perdonar. Você não tinha planos de perdonar. O Espírito de Deus vino a sua vida, deu poder para ele perdonar a seus irmãos. Deus foi que abriu as portas e os irmãos foram perdonados. Houve lágrimas aí. E ele dijo: não peleéis uno com os outros. Deus me ha mandado adelante para preservar sua vida. Hermanos, quando há perdão, há preservação de vida. Deus quer que você possa praticar o perdão em sua vida, para que vivas. O perdão não é um mandatório para os cristianos que Deus ha deixado, mais mandatório, não. É o secreto para viver uma vida de paz, uma vida de felicidade. Amém. Eu não sei quem tienes que perdonar, mas se não perdonar, isso vai seguir em seu coração, te queimando, te destruindo. Dile a Deus. Se esperas que Deus te perdone, ¿por qué no perdona a los otros? Es un mandato de Dios. Yo
Yo quiero invitar a ustedes que hagan un compromiso con Dios para perdonar. Había una muchacha, con eso termino, una historia que escuché esta semana. Una muchacha que drogadita, vivía una vida loca, se fue de su ciudad como muchas millas y ya no tenía plata. Sus papás no querían contribuir con esta vida más y ella se fue y tampoco tenía plata para seguir pagando las drogas y empezó a vender su cuerpo para eso, por mucho poco. Y ahí, en esta práctica mala que vivía, su vida destruida, vino venir así su papá y su mamá, que había viajado de lejos, y la miró ahí en la esquinita y lloró con los papás. La mamá dijo: hija, regresa a la casa, por favor, deja esta vida, te vamos a ayudar, te vamos a pagar todo y eso. Y ella dijo: no, esa es mi vida, vayan. Y los papás ya yéndose a mirar ahí la hija en la esquinita, ahí vendiendo su cuerpo para pagar drogas. Después pasáronse un tiempo. Unos jóvenes cristianos se aproximaron de ella. Escuchó una voz linda, era una campaña que el pastor estaba haciendo. Y los invitaron a ella y ella vino. Y en la campaña entregó su corazón a Jesucristo. Cambió su vida, dejó esa vida promiscua que vivía, dejó todo el mal y estaba cercano de la Navidad. Alistó, consiguió, la iglesia le apoyó, consiguió un dinerito, regresó a su casa y dijo: este va a ser el más grande presente que voy a dar, el regalo a mi familia en la Navidad, llegar limpia, no más drogas, no más prostitución. Y regresó a su casa, la Navidad. La mamá la miró y el papá, qué felicidad, le abrazó, qué linda hija, qué linda. Y la hija lloraba, el papá lloraba, la mamá lloraba. Y después que terminó las emociones estas del encuentro, ella dijo: mamá, te quiero decir algo. Te quiero decir de mi amigo Jesús, que hizo todo eso por mí. Y ellos no eran cristianos. Y la mamá le dio un paso para atrás, miró a esta hija y dijo: no me vengas con cuentos. No me digas que has volteado a ser protestante, que se ha tornado protestante. Y ella dijo: no tiene que ver con protestante. Te quiero decir de Jesús, un Dios, un poder transformador que ha llegado. No quiero escuchar. Dígame, ¿es protestante sí o no? Y la hija dijo: si quieres mirar así, mamá, sí, yo aceitado a Jesús, me bauticé, vivo hoy en alegría, no vivo más esta vida. Y la mamá dijo así: ¿sabes qué? Has abandonado la fe de su familia. Usted la primera vez se fue por su cuenta, pero ahora se va a ir porque yo te estoy mandando. No te quiero, es mejor que estuviera muerta. Así dijo. Y esta madre nunca perdonó a su hija. Hermanos, no seamos así. Abracemos este Dios que murió con sus brazos abiertos para perdonar un mundo que lo estaba crucificando. Que Dios te bendiga en esta mañana.